Buenas tardes para todos. Doy inicio a la sesión número 9 del TAC de aspectos registrales en el catastro y su impacto en las notaciones. Hoy es la clase final. Como les decía hace un momento antes de iniciar grabación, el contenido que se había planteado y la temática que se había propuesto, con el día de hoy alcanzamos a cubrirla. Ha sido un espacio de mucha participación por parte de ustedes. Sé que este TAC es voluntario la asistencia y cada persona que se ha conectado para mí ha sido muy valiosa, y el hecho de que hayan tenido que sacar este tiempo y este espacio y que lo hayan querido destinar a este TAC, se los agradezco mucho. Sé que fue un TAC muy amplio y que aún así quedan algunas temáticas que podrían abordarse, pero por el tiempo no alcanzamos a cubrirlas todas, pero quedo con la tranquilidad y el gusto de haber podido cubrir toda la temática que se había propuesto. Les voy a pedir un súper favor el día de hoy, algo muy especial, que estaba esperando que se conectaran un poquito más de personas, pero me gustaría, si tienen, pues si quieren, no es obligatorio. Voy a sacar un pantallacito como una foto del fin de curso, por favor, quienes quieran comprender la cámara, porque es como para dejar digamos, como ya ese registro y ese final que debo entregar en el informe, y también para llevar, pues, también como ese proceso de cierre. Estas fueron las personas que nos acompañaron, pero estoy esperando a ver si llegan algunos otros a las 6:10 que se conectan normalmente otros. Es voluntario prender la cámara, pues, no es tampoco, pues, obligatorio. Simplemente, pues, si pueden, si quieren, lo pueden hacer. ¿Qué más les digo, chicos? Voy a compartir pantalla para iniciar, para que nos quede en la fotico. No sé cómo lo manejamos. A ver, yo voy a ver si comparto pantalla, cómo se visualiza. A ver, espérenme un momento. Listo, como para que quedara. Cuando yo comparto pantalla, se me corren todos para la derecha. Sí. Espérenme, yo creo que voy a poner este en pantalla completa. Sí, yo creo que ahí vamos quedando. Voy a sacar un pantallazo inicial y espero un momento a los compañeros que se conecten. Y no sé, chicos, que podemos tratar de dejar un espacio corto al final para hacer una especie de retroalimentación expectativa. Yo incluso había pensado en hacer algo adicional, pero el tiempo no nos dio para agregar temática. Entonces, ahí sí les cuento, pues, que fue un espacio muy bueno, y voy a tratar de hacer una especie de retrospectiva al final del curso. Bueno, entonces son las 6:10. Si me pueden apoyar prendiendo la cámara, yo saco una pequeña foto de este momento final del TAC. Los espero quienes quieran. Mejor dicho, así como cuando uno va a tomar la foto que dice 1, 2, 3, ya, algo así, para que la hayan encendido. Listo. Voy a dejar así entonces, quienes la tengan encendida. ¿Listo? Ah, bueno, llegó Alba también. Alba, buenas tardes. Para quienes se conectan, les pido el favor, si pueden prender la cámara, para yo tomar un pequeño pantallazo del curso, por ser la última clase. Sí, por favor, puedes prender la cámara. Listo. Quienes la tengan encendida, la voy a sacar así. Listo, chicos. Espérenme un segundito. Listo. Ya quedó. Quedaron listos en la foto. Lo que es la tecnología. Bueno, ahora sí, ¿qué les cuento? Tenemos pues la última sesión el día de hoy. Vamos a arrancar con la temática. Espérenme un segundito que por acá estaba conectada y creo que me sacó, y la idea es poder ver el chat con ustedes cuando estoy presentando. Listo. Bueno, lo primero, voy a mandarles el link del vínculo para que hagamos la asistencia. Bueno, entonces les acabo de enviar el vínculo para diligenciar el formulario de asistencia. Como siempre, les agradezco mucho que se tomen el tiempo y el espacio de diligenciarlo. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación del día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? La agenda para hoy, y ya de cierre, como les decía al principio, ya con esto cubrimos la temática que se había propuesto. Estaríamos viendo el tema del reglamento de propiedad horizontal y la parcelación.
que son pues otro tipo de mutaciones catastrales que también tienen efectos registrales. Entonces, nuevamente, este es el espacio que tenemos, el correo institucional, el chat de Google y estas sesiones del Google Meet, y está el Classroom donde están publicadas cada una de las sesiones, incluidas las asesorías con los ejercicios prácticos que hicimos en cada una de ellas. Pueden reproducir los videos, acceder a ellos, si quieren reforzar algún tipo de concepto de más. En el transcurso de esta semana voy a publicar en el Classroom, en el tablero, un material complementario que había dicho que les iba a dejar con respecto al normograma de toda esta temática catastral y algunos que otros documentos que considero pueden ayudarles y servirles de apoyo con todo el tema que se ve. En el tema, por ejemplo, de la naturaleza de los actos registrales, cómo son estas especificaciones que salen en las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria. Bueno, no siendo más, voy a iniciar la clase. Entonces, hablamos del tema del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ¿qué es un reglamento de propiedad horizontal? O sea, lo conocemos como un RPH. Espérenme un segundo, alguien me pide acceso. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, para todos aquellos que se han unido, les voy a compartir nuevamente el formulario para el diligenciamiento de la asistencia. Les recuerdo que hoy es la última sesión que tenemos, entonces sería muy apropiado, por favor, que me correspondan con el diligenciamiento de este formulario y que incluso en este hay un espacio en donde dice qué otros temas les gustaría ver. Entonces, para que si se les ocurre algo que quieran adicional dentro de la temática que están dando en la universidad, pueden diligenciarlo, que esto va a servir como retroalimentación para pasárselo a la universidad digital. Bueno, retomo entonces con la presentación. Estamos con el primer tema, que es el reglamento de propiedad horizontal. Las siglas son RPH, así lo conocemos normalmente, decimos el RPH, y significa reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué es? Es una forma de dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o particular determinadas partes del inmueble y partes propiedad común. Ciertas áreas del mismo están destinadas a un uso o servicio común de todos los propietarios, o copropietarios en este caso se les dice. La propiedad horizontal está conformada por un grupo de bienes inmuebles que tienen un ingreso y una salida común de todos los copropietarios. Y esto se convierte en el primer requisito para poderse someter a un régimen de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal constituye una mutación de segunda clase. Por ejemplo, en estos inmuebles, la participación que se tiene en el terreno está dada mediante un coeficiente de participación y toda el área del terreno donde se desarrolla la propiedad horizontal es comunal. Esto es algo pues importante porque ya estamos hablando de vivir en comunidad. No es lo mismo yo tener mis vecinos, mis lotes colindantes, los lotes colindantes de mis linderos son mis vecinos, pero yo en mi lote tengo total dominio, mientras que aquí al estar dentro de un mismo lote, distintos copropietarios teniendo y compartiendo los espacios, entonces ya se habla de una especie de comunidad que debe someterse a un reglamento de propiedad horizontal para mejorar la convivencia, que en un momento amplió el tema. Listo. ¿Qué efecto jurídico tiene? Está con la especificación 0317, corresponde a constitución de reglamento de propiedad horizontal. Es una forma de dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o particular determinadas áreas. Este ya es pues como el concepto jurídico de un inmueble y del propio común. Ciertas áreas del mismo están destinadas a uso o servicio común de todos los copropietarios. Acá está la reglamentación que se da, donde se soporta todo el tema de la constitución del reglamento de propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal se encuentra reglamentado por la Ley 675 del 2001, la cual establece pues como las normas básicas para la constitución y también para la convivencia. Acá avanzamos. Entonces, hablábamos de un coeficiente de propiedad y de copropiedad. Entonces, yo cuando tengo una matrícula inmobiliaria que no está sometida a reglamento de propiedad horizontal, esta matrícula tiene el 100% sobre el terreno. Pero cuando yo tengo una propiedad horizontal, tengo mínimo 2 matrículas, las cuales tienen un porcentaje de participación sobre el terreno. Este es el llamado coeficiente de copropiedad. En términos, ¿cuál es? Es un índice que establece la participación porcentual, o sea, el porcentaje de cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o conjunto sometido a régimen de propiedad horizontal. Este coeficiente define la participación que va a tener en la asamblea de copropietarios, la proporción con la que cada uno va a contribuir a las expensas comunes del edificio conjunto,
sin perjuicio de que las que se determinen por módulos de contribución en edificios o conjuntos de uso comercial o mixto. Este coeficiente, muchachos, es determinante. Voy a darles un ejemplo que tuve hace unos años. Digamos que era un edificio donde era una sola torre. Una sola torre es un edificio, está sometido al reglamento de propiedad horizontal, y resulta que hubo un proceso de actualización catastral. Entonces los vecinos, cuando saben que entraron en el proceso de actualización, se comentan, dicen, venga, ¿usted cuánto le subió la avalúo? A mí me subió mucho el impuesto. Ay, venga, pero si el apartamento es igual, porque usted paga más que yo. Entonces, ¿qué pasó? Una persona fue a reclamar y dijo, venga, es que yo soy el del tercer piso, el 301, y el del 401, que el apartamento es exactamente igual en áreas, es todo igualito, le llegó menos que a mí, le llegó menos impuestos y menos avalúo. El avalúo de ese apartamento es más pequeño que el mío y somos iguales. Entonces, cuando uno va a mirar ese caso particular, sí tenían la misma área privada y tenían los mismos componentes físicos, mucho, todo era igualito y en el reglamento lo establecía, pero había una pequeña variación, que el del 301 tenía un poquito más de coeficiente de copropiedad que el del 401, y así estaba establecido y fijado en el reglamento de propiedad horizontal. Y ese poquito más hacía que el avalúo correspondiente al área, al avalúo del lote, hiciera una diferencia en la sumatoria del avalúo catastral, que es la suma del lote más el del avalúo de la construcción. Entonces, por eso a veces cuando los vecinos se comparan, entonces hay que mirar bien, porque no necesariamente, aunque yo físicamente veo todo igual, son exactamente iguales. Y también viene también la connotación de que si vamos a comparar facturas de impuestos y vemos que el avalúo es el mismo en ambas propiedades, pero yo soy el dueño del 50% y el otro es el dueño del 100%, lógicamente yo que tengo solo el 50% de derecho como propietario, voy a pagar la mitad de lo que valdría, lo que sería el total del 100%. Entonces, ese tipo de cosas, cuando las personas se comparan, porque pasa mucho, sobre todo cuando hay reclamaciones después de una actualización, las personas van y llevan como soporte esto, es que a mi vecino tenemos exactamente lo mismo y no nos están cobrando igual. Entonces también, incluso a veces ni siquiera es un tema catastral, a veces es un tema de facturación donde una persona tiene pendientes de trimestres anteriores en el pago, y por eso al final cuando dice total a pagar en el impuesto, ni siquiera es un tema de porcentajes de derecho ni de avalúos catastrales, sino que es un tema de facturación donde hay unos valores pendientes. Entonces, por eso es tan importante cuando uno está en este proceso de atender reclamaciones, de verificar y validar la información para poderle dar una buena orientación a la persona y también identificar por qué, si hay o no una inconsistencia, o si realmente está correcto, poderle dar los argumentos a la persona para que quede tranquila. Entonces, bueno, por eso es tan importante ver los coeficientes. Sabemos que vienen dados en el reglamento de propiedad horizontal, que ahí está cuando se constituye, entre ellos suman el 100%, eso quiere decir que si yo constituyo un reglamento de propiedad horizontal con 2 matrículas inmobiliarias, entre ellas 2, ese coeficiente va a sumar el 100. Y si son 300 matrículas inmobiliarias, entre esas 300 se va a sumar el 100%. Hace algunos años en las escrituras no daba el 100, o se supera un poco o se baja, pero ese es un proceso de ajuste que toca hacer ya interno con el sistema en catastro, pero eso era más que todo en los RPHs antiguos. Ahorita sí manejan un tema donde se valida más esta información, pero a veces toca hacer un tema de redondeo para poder ajustar cuando se está cumpliendo el reglamento, porque el sistema no permite que se pase del 100% ni que quede por debajo del 100%. Siempre tiene que dar la sumatoria 100. Listo, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran compartir? ¿O vamos bien? Cuéntenme. Vamos bien, profe. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya, pues como les comentaba lo del coeficiente, voy a avanzar. Entonces luego, les mencionaba hace un momento la ley 675 del 2001. Esta ley regula la forma que se tiene sobre el denominado propiedad horizontal. Acá se definen derechos, deberes y demás sobre los bienes privados y los derechos que se tienen de copropiedad sobre el terreno y los bienes comunes. Esto busca garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a esta. Porque, como les decía, esto, cuando uno ya tiene una propiedad dentro de un reglamento de propiedad horizontal, uno vive en comunidad.
Es un tema que hay que tener claro, entonces si hay una comunidad hay que regularla para poder tener unas reglas claras de convivencia, cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos, cuáles son las prohibiciones que tienes para poder tener una buena convivencia, son normas de convivencia en una propiedad horizontal. Y están reguladas por la ley 675. ¿Alguien levanta la mano? Profe. Hola, Alba. Buenas tardes a todos. Buenas Profe, tardes. también ese coeficiente de copropiedad sirve para cuando hay o sea, se cae un edificio, todo eso, entonces también ese coeficiente sirve para saber qué área tenía tal persona y eso. Bueno, gracias Alba por comentarlo, te cuento. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Space hace unos años acá en Medellín, que lo tuvieron que demoler. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una demolición de un reglamento? Entonces, jurídicamente, y estos, bueno, estos enfoques que se me ocurren, gracias Alba por el aporte. En el tema de las demoliciones, si ya está constituido un reglamento de propiedad horizontal y ya existe la construcción, ya están ahí los propietarios, y como pasó en este edificio de Space, que se cayó, que pues lo tuvieron que demoler, que tuvo fallas en la construcción y tuvieron que demolerlo, jurídicamente las matrículas inmobiliarias seguían estando activas, existen, y el tema complejo era cómo facturar, ¿cierto? Entonces, cuando se constituye un reglamento, normalmente se va a tener una matrícula inmobiliaria para el apartamento, una matrícula inmobiliaria para el parqueadero privado, porque también hay una parte de zonas comunes que tienen unos parqueaderos descubiertos o de visitantes, que es lo que hablamos, zonas comunes, áreas privadas. Y también en algunos casos se tiene una matrícula inmobiliaria para el cuarto útil, y hace unos años se usaba para tendederos en edificios, digamos, del centro de Medellín. Hay unos que tienen matrícula inmobiliaria para los tendederos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se identifica cada una de estas matrículas inmobiliarias, cada una de estas tiene un porcentaje de copropiedad. Entonces, cuando hablábamos, les explicaba hace un momento lo de los porcentajes de copropiedad van enfocados al tema de participación sobre el terreno. Están dados también y tienen una relación con la respectiva área, son proporcionales al área privada que se le está dando esa matrícula inmobiliaria. Entonces, cuando se sufre este caso donde hay una demolición, entonces ya no hay unas áreas construidas, pero sí hay unos porcentajes de copropiedad. ¿Qué sucede en este caso? Toca hacer el ajuste, ya no tenemos área construida, ya no tenemos áreas privadas, pero sí se tiene un porcentaje de copropiedad, entonces el avalúo de estas matrículas inmobiliarias va a estar destinado al avalúo del lote, quedan avalúo cero, porque no hay un componente de construcción, pero sí sigue habiendo un reglamento de propiedad horizontal donde las personas siguen teniendo una obligación porque tienen una participación y son dueñas en un porcentaje sobre ese terreno. Ya pues el tema que sigue es con respecto a Space, no voy a adentrarme en él porque ya es un tema complejo por el hecho de cómo se pudo haber manejado. Esto le puede pasar a muchas personas que están viendo en propiedad horizontal, incluso esto desplegó muchas cosas, que se hizo mucha revisión en otros edificios de esta misma constructora y de otras donde se había determinado que habían edificios que habían sido construidos y que simplemente no estaban bien hechos y tenían un tema de que no podían sostener su peso, no lo soportaban el peso, sino solo del edificio en sí, no se había contemplado el tema de los muebles que uno ingresa y de las personas que iban a habitarlo. Entonces empieza el tema de fallas estructurales y bueno, ya es todo un tema que involucra a otras entidades, catastralmente. Catastro tiene que ajustarse a la realidad de estos inmuebles, entonces ya no puede seguir, digamos, Catastro no puede decir, venga, ya ahí es un lote, entonces ya no es un reglamento. Si es un reglamento, hasta que no se resilie esta constitución de reglamento, que es lo que hablábamos de las cancelaciones en clases anteriores, que uno puede cancelar un reglamento de propiedad horizontal, se puede resiliar una escritura de constitución de reglamento de propiedad horizontal, volver a la mayor extensión, pero entonces ya viene todo un tema de, bueno, hay N propietarios, digamos, haber propietario mínimo por 3 matrículas, el apartamento, el cuarto útil y el parqueadero. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Van a decir, bueno, yo no tengo una propiedad, ¿qué hago? Entonces me están facturando. Entonces, ¿qué le va a facturar Catastro? La realidad del inmueble dentro de lo jurídico, porque tiene un marco jurídico. Entonces, en este caso, no va a haber un avalúo de construcción, pero sí va a haber un avalúo de terreno porque el terreno no ha dejado de existir. Entonces, eso en el campo, pues cuando hay una demolición o ya se cambia pues como la constitución jurídicamente, hay un reglamento, el cual no está físicamente ya, porque fue demolido. Pero también sucede que hay personas que hacen todo el proceso del reglamento de propiedad horizontal, ya está todo listo, jurídicamente existe el reglamento,
tienen todo muy bien planeado, pero físicamente aún no existe el reglamento. O sea, no existe la construcción, perdón. Es decir, la persona ya le abrieron las matrículas, tiene todo listo, pero todavía no ha empezado la construcción. A eso ha pasado. Hola, Oscar. Buenas tardes, Buenas Lorena, y a todos los tardes. compañeros. No, le quería de pronto como agregar algo ahí frente a ese tema. No sé si me escuchan bien. Sí, claro, yo te escucho bien. Sí, es que en la ley 675, precisamente por eso, una de las Sí, obligaciones que exigen a los edificios o a todos, digamos, estos inmuebles que están sometidos a esta figura jurídica, y es que sí, deben de comprar una póliza precisamente para reconstrucción frente a ese tipo de siniestros, ¿cierto? Y la otra partecita es que sí, acuérdense que cuando hay ese tipo de situaciones donde la propiedad está en riesgo, que se tiene que demoler alguna cosa, la misma ley 675 en uno de sus artículos también plantea de que en una asamblea entre todos pueden definir si se reconstruye todo o desaparece la propiedad horizontal como tal. Entonces, digamos sí. que eso es un mecanismo, queríamos como agregarle esa parte. Sí, sí, Oscar, esa no es pues que un solo propietario dice, no, venga, como yo ya no tengo nada, entonces pues catastro, descárgueme esas matrículas, eso ya no es mío, yo no tengo nada ahí. Sí tienen el porcentaje de participación sobre el terreno, sigue existiendo una comunidad y todas esas decisiones las tienen que tomar en las asambleas de los copropietarios, tienen que entrar, tienen que asistir todos. O sea, este tema de la ley 675 regula todo ese comportamiento, define las limitaciones que se van a dar al uso de la propiedad, porque al estar en comunidad hay algunas limitaciones, habrán algunas que otras variaciones, pero tiene una base. Y toda propiedad horizontal que esté reglamentada se debe acoger a lo que está estipulado en la ley 675 del 2001. Bueno, voy a avanzar al siguiente tema. Acá tenemos, ¿cuáles son los derechos de los propietarios en propiedad horizontal? Entonces, bueno, cada propietario tiene dominio exclusivo sobre su unidad privada. Es decir, como el ejemplo, yo compré, tengo una propiedad, tengo un apartamento en un edificio, tengo un parqueadero y tengo un cuarto útil. Yo tengo el dominio exclusivo de esas 3 unidades privadas. Nadie puede parquear en mi parqueadero porque ese es el mío. Nadie puede invadir mi apartamento porque es que ese es el mío. Y el cuarto útil solo yo voy a usarlo, solo yo voy a guardar cosas en él. No es que otra persona va a utilizarlo. Puede vender, enajenar o grabar o ceder la tenencia de su unidad privada a cualquier título. Sí, lo puede hacer. Realmente es que estoy en propiedad horizontal, pero tengo reconocimiento claro y jurídico de que es lo mío. Entonces yo cuando voy a vender, o por ejemplo muchas personas arriendan el parqueadero, no tienen carro y dicen voy a arrendarlo, es mío, lo voy a arrendar, ya tiene esa potestad de hacerlo. También hay personas que arriendan hasta el cuarto útil porque no lo necesitan y hay algunas veces que hay, digamos, aparte estudios en un edificio que no tienen el apartamento, no tienen el parqueadero y tienen carro y pues miran a ver si alguno de sus vecinos se los quiere arrendar. O a veces hay personas que tienen 2 carros, solo tienen un parqueadero y terminan comprándole el parqueadero a uno de los vecinos que no tiene carro y vendió el parqueadero, entonces solamente es dueño del apartamento y el cuarto útil. Entonces, estos sí tienen ciertas libertades, no es pues que yo estoy en comunidad y tengo que pedir permiso para todo, tengo que pedir permiso para poder hipotecar o poder arrendar, no, tienen total dominio sobre el inmueble exclusivo que tengan en el reglamento de propiedad horizontal. También tienen derecho al uso y disfrute de las zonas comunes. Entonces, para quienes de pronto no conozcan muy bien del tema, en el momento que se constituye pues, el reglamento de propiedad horizontal, digamos una urbanización de un conjunto residencial donde se tienen distintas torres y se tienen unos espacios muy amplios, grandes, que son de uso común, se les denomina las zonas comunes. Entonces están los espacios de circulación, están los parqueaderos de visitantes, está pues, si tienen piscina, si tienen cancha, si tiene, bueno, la portería, el salón social, todos estos espacios son de uso común, disfrute para todas las personas que son copropietarias en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, esta es como otra de las potestades que trae el tener, vivir pues en un reglamento de propiedad horizontal, en este caso un conjunto residencial, pues también trae muchos otros deberes, tiene el tema de la cuota de administración, el pago pues para poner el mantenimiento, digamos, del ascensor, el pago de la gente, pues lo que son los vigilantes, los porteros, las personas de servicios generales, todo ese tema de administración que conlleva pues vivir en un reglamento de propiedad horizontal. O sea, todas estas comodidades conllevan unas obligaciones también, el mantenimiento de las zonas verdes, si tiene piscina,
todo este tema, gimnasio, porque hoy en día ya hay hasta gimnasios en los conjuntos residenciales, pues va mutando mucho todo este tema de los usos que se le da, hay muchísimo disfrute, la gente hace muchos eventos en los salones sociales, eso tiene una regulación, una administración. Entonces, todos estos son los derechos que tienen pues los copropietarios. Adicional, también tienen la participación con voz y voto en asambleas de copropietarios y formar parte de los órganos de administración. Muchas veces el administrador es una de las personas que vive dentro de la propiedad horizontal, otras veces es un externo. Todo eso lo acuerdan entre los copropietarios en estas asambleas donde hacen reuniones, deciden, resuelven problemas, presentan situaciones, cosas tan sencillas como decir, es que el vecino del piso de arriba usa tacones y no deja dormir, o ponen música muy duro fines de semana. Este tipo de cosas se tratan en las asambleas de copropietarios y se define nuevamente reglamentos y demás acordados entre todos ellos. Por eso dice participación con voz y voto. Listo. Luego tenemos los requisitos para el reglamento para cumplir el trámite ya en catastro. Son súper similares, sigue siendo una mutación de segunda, entonces con los que hemos visto anteriormente realmente son los mismos. Es la fotocopia de la cédula de los propietarios, la escritura de los inmuebles, el plano, el certificado de tradición y libertad. Normalmente estos llegan también por los boletines de registro, no necesariamente que es que yo acabo de constituir reglamento, entonces ya tengo todo listo, voy a ingresar el trámite a catastro. Sí lo puedo hacer, pero también muchas veces llegan a través de registro a catastro, deben llegar para cumplirse y se manda pues todo el tema, todo el paquete completo de todas las matrículas que se segregan o se derivan pues en esta constitución de reglamento y ya catastro lo cumple puntualmente, no es necesario pues una solicitud directa de los propietarios, esto también es reportado por registro a catastro. Bueno, ¿cómo se visualiza geográficamente? Acá les voy a mostrar un ejemplo muy pequeñito, no lo hice grande porque grande es simplemente hacer maximizar esta situación. Tenemos que esta es la vía de la calle. Y este es el lotecito, todo este cuadro rectángulo es el lote de terreno. ¿Qué vemos aquí? Es una propiedad horizontal de 2 pisos. Entonces, visualmente, esta X nos indica que es el patio del primer piso, o sea que está sobre terreno. Esta área ya está incluida en el porcentaje de copropiedad, entonces es un área privada libre que tiene la unidad predial del primer piso, la matrícula inmobiliaria del primer piso. Este 1P significa que es el patio del segundo piso y este 2P es toda el área que está constituida para el segundo piso, es el área privada del segundo piso y acá tenemos un 1P que es un balcón. Hay como para explicarles este dibujito. Si lo tienen claro, tienen alguna duda de esta visualización. ¿Estamos bien? Pueden escribirme por el chat si quieren y avanzo. ¿O tienen alguna duda, algo para complementar? Bueno, entonces avanzo. Listo. Jurídicamente, ¿cómo lo vemos en los folios? Entonces, este es un ejemplo pequeño de un lote que se reglamentó en dos matrículas inmobiliarias para una construcción de un edificio de 2 pisos. ¿Listo? Entonces tenemos la matrícula inicial, la que se convierte en matriz. Esta era la que tenía todo el tema del lote, tiene la historia de los linderos, cabía y demás del terreno. Entonces acá vemos que dice folio cerrado, o sea que, bueno, es el primer ejemplo que vemos con folio cerrado, quiere decir que esta matrícula luego de constituirse se cierra, pero aquí les voy a hacer una observación. Está cerrada en registro, pero realmente sigue activa porque catastralmente la matrícula matriz queda vigente, solo que no queda con avalúo, no queda con porcentaje de participación sobre el terreno y no queda con propietario asignado, pero existe y es informativa y aún sigue vigente, como mostraba en el ejemplo de ayer, que veíamos que se dio sobre una matrícula matriz de RPH, un proceso de pertenencia donde finalmente se desagregó de ella la matrícula que se adjudicó en la sentencia de declaración judicial de pertenencia después de un juicio de prescripción adquisitiva. En este caso vemos que de ellas se derivan 2, que son la que termina en 44 y la que termina en 45. Entonces vemos que en la escritura, bueno, hace mención a la escritura en donde habla del área de terreno, 54 metros, el área de terreno de la matrícula matriz, y cuando se constituye el reglamento, la especificación indica 0317, constitución reglamento de propiedad horizontal, Ley 675 del 2001, constituye el reglamento de propiedad horizontal, perdón. Y quedan como propietarios Pablo y Juan.
en este caso asumimos 50 y 50% de derecho, fueron quienes constituyeron un reglamento y hasta el momento quedaron como dueños en pro indiviso de este reglamento de propiedad horizontal. Ya después, incluso en el mismo reglamento puede darse la venta a terceras personas, o yo puedo reglamentar y quedarme siendo la dueña de todo el edificio, de todas las matrículas inmobiliarias que figuren, hasta tanto no haga ventas. Puede que en el mismo momento de la constitución yo ya tenga las ventas realizadas, entonces se hace todo en una misma escritura, o si no, posteriormente en otras, y vendrán otras anotaciones en el folio. Acá vemos que estas son las matrículas que se derivan y los datos con los que ellas quedan. Esta es la matrícula del primer piso y esta es la matrícula del segundo piso. Como les decía, es un reglamento de 2 niveles. Acá nos indica la matriz en ambos casos y nos habla de la cavidad y linderos de la escritura, mencionando, en este caso, para la matrícula del primer piso, menciona la escritura con la cual se da la constitución del reglamento, indica que es el primer piso, indica el área privada con la que queda, e indica el coeficiente de copropiedad que tiene, el porcentaje de participación que tiene sobre el terreno. Estos datos son principales y prioritarios para el tema del cálculo del avalúo, tanto de la construcción como el del lote. Alguien me hace una pregunta, espérenme un momento, por favor. Voy a leerla aquí en pantalla, un segundito. Dice, para realizar un RPH se debe pedir permiso o autorización a oficina de planeación para poder hacer escritura. Sí, tienes que tener una licencia. Y esto es un tema complejo. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen construido ya todos los 2 pisos, como en el ejemplo que estoy hablando, y quieren reglamentar. Y ahí es donde pasa que a veces hay que cumplir unos requisitos, un tema con curaduría incluso. ¿Qué pasa si no les dan la licencia? A veces la niegan por ciertas condiciones o circunstancias. Si estás, por ejemplo, cerca de una quebrada, no te van a dejar. Si estás, pues, lindando con la quebrada y no hubo retiro, no te van a dejar reglamentar el predio. Así tengas el título, la escritura y demás, no te van a dar ese permiso. Sí, hay que hacer un proceso de permisos, hay que hacer un tema de planos. Ya cuando se tiene la constitución del reglamento, los planos protocolizados, todo el tema de la notaría, ya la escritura, y se va a proceder a hacer el registro, ya ahí, como les decía hace un momento, yo puedo llegar, hacer la solicitud, llevársela a catastro, o también yo puedo llegar y pues no hacer nada y llegar por parte de registro para que se cumpla de forma oficiosa. Hola, Oscar. Sí, no, para compartirle como un ratico que es interesante para que lo tengan en cuenta. A excepción de que tengamos de que el predio tenga dificultades de retiros a quebradas o que tenga problemas también de movimientos en masa, a excepción de esa, si de pronto no cumple, digamos, porque el POT, qué pena con este perrito. Dale, Oscar, sí. Hola. Se va a cerrar el perro. Sí, qué Lo pena. escuchamos bien. Ni siquiera es mío, qué pena, pero bueno. Ay, tranquilo. Entonces, a excepción de que no tenga esa dificultad, acuérdense que digamos que la norma establece una posibilidad y es la licencia de reconocimiento. ¿Qué es la licencia de reconocimiento? Son todas aquellas mejoras o predios que se hayan hecho en un predio que tenga pues matrícula inmobiliaria y que no esté afectado por lo anterior, y que, digamos, por ejemplo, yo construí, digamos, sin licencia y que ya llevan más de 5 años, pero que cumplen, digamos, como con algunos requisitos, como por ejemplo que los ingresos a cada uno de los otros predios, digamos, de los apartamentos pues, que salen de ahí, que tengan un ingreso y salida independiente cada uno, ¿cierto? Que, digamos, tengan más de 5 años y que cumplan como con 4 requisitos que son: que sean habitables, que no tengan problemas de habitabilidad, que tengan los servicios públicos domiciliarios al orden del día, que lo anterior que no estén, pues que no tengan un problema de afectación por retiros o por movimientos en masa. Entonces, si cumple eso, después de 5 años, usted puede solicitar una licencia de reconocimiento y se la dan. Así no, porque por lo general la limitante mayor de esas licencias de reconocimiento es porque las áreas que establece el POT no cumplen, porque de pronto es muy pequeño, entonces no cumple. Desde ahí automáticamente habría una restricción, pero si usted ya 5 años
digamos que esa sería como una licencia de reconocimiento que te permite pues subsanar, digamos, esa dificultad que Sí, tenía Oscar. en tu proceso. Y también hay otras restricciones a veces, por ejemplo, cuando estás en zona donde hay desplazamiento cerca del aeropuerto, no se pueden hacer edificios de hasta cierta altura. También hay otras cosas, todo tiene que ver dónde estás ubicado, el plan de ordenamiento territorial, sí hay muchas variables que pueden influir en que no se te dé la autorización o te la den limitada, que puedas construir solo hasta cierta cantidad de pisos. También el tema de, bueno, ¿quién alza la mano? Hola, Alba. Profe, ¿Sí? también no pueden haber edificios debajo de las cuerdas de la luz. Sí, hay muchas cosas, es decir, cuando uno va a decir yo quiero constituir reglamento de propiedad horizontal, hay muchas condiciones y variables que se tienen que analizar. Si el terreno está, digamos, si yo tengo el lote de terreno está en una zona de alto riesgo, es complejo también, realmente. Son muchas cosas las que se validan, pero una vez ya la Curaduría y Planeación te dé el permiso y ya tengas esa licencia, ya puedes arrancar todo ese proceso completo. Entonces, en este evento, ya en este caso del ejemplo para retomar, en este sí fue posible, se constituyó reglamento, se pudo registrar, ya llegó a catastro, así quedaron los folios. Acá les estaba mostrando pues del primer piso, incluso acá lo indica, esta corresponde al primer piso. Cuando es un reglamento muy grande, ya hablamos de interiores, dice 101, el parqueadero número 1, porque tienen unas nomenclaturas para uno identificar que la matrícula es parqueadero, es cuarto útil, es apartamento. Bueno, entonces acá ya les estaba pues contando cómo se visualiza en el folio, en donde habla de la calle de linderos, ya nos habla de área privada y nos habla de coeficiente de propiedad de participación. Luego en la anotación podemos visualizar en esta primera, donde se está constituyendo la matrícula, pues donde se crea la matrícula, abre vía jurídica esta matrícula derivada de una mayor extensión, y pues la especificación va apuntando a constitución de reglamento de propiedad horizontal, similar pues a la que tenía la matrícula de mayor extensión cuando se constituye. En este caso, Juan y Pablo constituyeron y quedaron siendo propietarios de esta nueva matrícula que genera. Y para el segundo piso pasa y similar, lo mismo, vemos que hay una información, indica cuál es la matriz, y en la cavidad de linderos nuevamente informa que se trata del segundo piso en este caso, que el área privada es de 50.39 y que el porcentaje de participación es el 51.44. ¿Cómo definieron este porcentaje? Pues podemos ver que el primer piso tiene menor participación, tiene menor área, 50.20, y que el del segundo piso quedó con 50.39. No necesariamente va a ser en todos los casos igual, como les digo y les indicaba ahorita en el caso que mencioné, una propiedad horizontal donde el 301 y el 401 eran exactamente iguales, en área privada, aún así en el reglamento quedó un porcentaje distinto en la parte de la copropiedad, el coeficiente de copropiedad. Ya para arreglar eso toca hacer una modificación al RPH por medio de otra escritura. Digamos que si hay algún error ya después de constituido, como se establecen las cosas, se deshacen las cosas, entonces toca hacer una corrección a la escritura. E incluso hay momentos donde tenemos ya un reglamento constituido y se hacen adiciones o reformas. Ejemplo, digamos que yo tengo un edificio, una torre ya constituida y todavía hay para más torres, por ejemplo, cuando van construyendo por torres en las conjuntos residenciales. Entonces la primera etapa quedó, y ya cuando viene la segunda etapa vuelve y se hace redistribución de porcentajes de coeficiente, entran nuevas matrículas a cubrirse, entonces ahí estamos hablando de una adición al reglamento o una reforma al reglamento. Entonces esos son como los tipos de actos registrales que pueden conllevar a un reglamento de propiedad horizontal, incluyendo también la resiliación del mismo, que es cuando yo deshago esto y regreso a la mayor extensión. También se hace por medio de escritura. Listo, avanzo acá, estoy viendo la hora. Listo, no sé. Bueno, lo que les mostraba para efectos de ejercicio es la información alfanumérica. En este caso, ingresamos pues el área del lote total, el porcentaje que tiene, en este caso sería residencial, es habitacional, tiene un área de 51 metros, le pongo pues la edad de construcción basándome como la fecha del reglamento. Esta es, por ejemplo, indica que tiene 2 pisos y que esta está ubicada en el primer piso y quiénes son los propietarios. De igual forma se visualiza el folio de la matrícula del segundo piso. La diferencia está en que este tiene otro porcentaje de copropiedad, pues obviamente aquí tendré otro número de matrícula, otra dirección, todo pues
propio de la matrícula inmobiliaria con la unidad privada. Sigue siendo habitacional en este caso, tiene esta área, esta construcción, dice que está ubicada en el piso 2, y estos serían los propietarios. ¿Qué hay adicional cuando se está llenando la información? Que en los reglamentos de propiedad horizontal se hace la ficha resumen donde va la información propia del terreno, y en esta se incluye la información de la matrícula matriz, que como les indicaba, queda vigente catastralmente, pero no tiene un propietario, no tiene un avalúo, pero se reconoce y se identifica en el lote de mayor extensión del reglamento de propiedad horizontal, se llama matrícula matriz de RPH. Listo. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Porque, pues, como les decía, la ficha resumen se diligencia, que contiene la información general del lote. El tema habla de las áreas comunes, cuáles son, cómo están destinadas, cuánta área hay de tanto, piscinas, salud social, zonas de circulación, parqueaderos descubiertos de invitados, porque también hay parqueaderos descubiertos privados. Eso es otra cosa. No siempre que yo vaya a un edificio, a un conjunto residencial, pueden haber parqueaderos descubiertos privados, entonces tampoco son de uso de cualquiera que llegue y pueda parquear ahí. Por eso siempre cuando uno ingresa, digamos, te dice el portero, si eres invitado, te indica hacia dónde entran los invitados, y si eres propietario, pues pasas derecho normalmente y ya vos sabes cuál es tu parqueadero, vas y parqueas, nadie puede utilizarlo. Mientras que en el de visitantes uno se ubica en donde esté libre. Entonces pueden haber parqueaderos descubiertos con uso exclusivo, con matrícula inmobiliaria de un propietario en particular. ¿Listo? Bueno, hasta acá tenemos el tema del RPH. Voy a avanzar, o hasta acá tienen alguna duda, algo para aportar o complementar. Todo claro, profe. Listo. Bueno, entonces vamos con la parcelación. ¿Qué es la parcelación? Entonces, se entiende por parcelación el fraccionamiento de un inmueble o un conjunto de bienes rurales pertenecientes a una o varias personas jurídicas o naturales que están pues autorizados según normas y reglamentos. Eso es una porción pequeña de tierra con diferentes dueños en el cual existe un régimen de propiedad horizontal. Pues una de las características que tiene este es que el área privada es mayor que el área común, y se pueden encontrar más de una construcción en estas unidades prediales que se reglamentan en el área de terreno. Es la parcelación, digamos, que si lo fuéramos a mencionar en términos más sencillos, es un reglamento de propiedad horizontal rural, algo así, ¿cierto? Es como la idea. Acá les avanzo con el tema de la definición jurídica. También se utiliza la misma notación, realmente pueden utilizar la que diga constitución, parcelación, pero como es un reglamento también, entonces va con la 0317, se entiende por parcelación el fraccionamiento del inmueble o conjunto de inmuebles rurales pertenecientes a una o varias personas, y como lo decía, está autorizado según normas y reglamentos. Esta parcelación también tiene el tema de la ley 675, y en su artículo 85 habla del tema de la parcelación, que dice: cuando una parcelación está conformada por lotes de terreno de dominio particular, entonces acá estamos hablando de que las unidades prediales corresponden a pequeños lotes que están en un lote grande. Entonces, estos lotes de terreno de dominio particular y los bienes comunes, que son más pequeños que la misma participación del lote particular que tiene la persona. Les dice, pues bien, sus propietarios podrán someterse a disposiciones de la ley 675 en cuanto les sea aplicable, y en especial a las normas que hacen relación al surgimiento de una persona jurídica para el tema de la administración de la parcelación, el carácter indivisible de los bienes comunes, porque aunque yo tengo un lote donde hay varios lotecitos, hay unas áreas comunes, entonces ese tema de las áreas comunes, volvemos a lo mismo, hay una comunidad, hay un reglamento y hay unas normas, derechos, deberes y obligaciones de los copropietarios en estas áreas comunes, pero cada uno tiene en su momento su dominio exclusivo de su porción de terreno, el cual está identificado como un folio de matrícula inmobiliaria que se constituye mediante el reglamento de propiedad horizontal, parcelación. ¿Listo? Entonces hablamos que el pago de las expensas, el cálculo de coeficientes de copropiedad, la resolución de conflictos y las sanciones. Todo esto lo abarca la ley 675 del 2001 para las parcelaciones. Entonces, en las parcelaciones se tiene lo que es una licencia de parcelación, que eso es una autorización que le dan para ejecutar uno o varios predios que se localizan en un suelo rural y también en suburbano. Entonces, eso es algo que no había mencionado, también es suburbano, también se dan parcelaciones en suburbano.
Esta creación de espacios públicos y privados se ejecutan en obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el plan de ordenamiento territorial. Algo que es muy importante es que cuando se hace parcelación, y lo hablábamos al principio, tiene que haber un acceso para todos los lotes, no es que uno se va a quedar atrapado allá en el fondo y este no tiene salida. Estamos hablando de un lote grande, estamos hablando de parcelaciones, pequeños lotes, cada uno con su respectiva matrícula inmobiliaria y con una parte de zonas comunes que es más pequeña que lo que tienen cada uno de estos lotes, pero tiene que haber un acceso común. No podemos dejar un lote atrapado en el fondo en una parcelación. Entonces, por eso se reconoce distinto, digamos, cuando yo hago un loteo, que ha pasado, que hay lotes que están atrapados y no tienen salida, no tienen zonas de acceso de vías públicas, y ahí hablábamos del tema de la constitución de una servidumbre y todas esas implicaciones legales y judiciales que puede traer, que yo tenga que lograr que un lote colindante me permita tener un acceso, una servidumbre, mientras que en este caso en la parcelación ya está constituido por medio del reglamento que hay una zona de acceso que es común para todos para el ingreso a los lotes particulares que están constituidos en reglamento de parcelación. Los requisitos que se tienen para solicitar el cumplimiento de una parcelación en catastro son los mismos, sigue siendo una mutación de segunda, sería pues la fotocopia de cédulas, la escritura de los inmuebles, de los planos, el certificado de tradición y libertad de los predios. ¿Cómo la vemos visualmente? Este ejemplo lo quise poner acá, incluso pongo la referencia para no tener ningún problema de licencias. Así se ve una parcelación. Miren que acá vemos un lote grande, una zona de acceso común, estas vías, todo esto es tema común, todo este tema de circulación, y acá vemos cada uno de los lotes. Si yo compro uno de estos lotes, yo sé que esto es lo que yo tengo, este es mi derecho exclusivo, privado, dominio exclusivo mío que estoy comprando, esto va a tener una matrícula inmobiliaria, esto va a tener un área de terreno exclusiva de uso mío, y todo, nadie va a poder invadir ese espacio porque está definido que la matrícula inmobiliaria que corresponde a este es mía. En un lote de mayor extensión tengo un lote más pequeño. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda con respecto a la parcelación? ¿Algún aporte? ¿Sugerencia? Pues escucho. Bueno, entonces ya voy a continuar. Ahí tomé la pausa para tomar agüita. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de los folios? Es similar al reglamento de propiedad horizontal. Visualmente es lo mismo, realmente. Acá tenemos una matrícula que originalmente tenía 21.629.32 metros cuadrados, o lo que diríamos 21 hectáreas. Esta se convierte en la matrícula matriz. Esta era la del lote de mayor extensión. Entonces se vuelve matrícula matriz en el momento de que se constituye esta parcelación en RPH. Se abren muchas matrículas inmobiliarias. Acá pongo pues más o menos el rango, no lo puse completo porque era largo. Entonces va de la 616 hasta la 250, o sea, son bastantes lotes, está partiendo en bastantes lotes. ¿Cómo se visualiza? Acá está la matrícula, de dónde venía originalmente esta matriz y en cuáles se derivan. Acá es un rango más largo que iría hasta 250 para este caso. En la cavidad de linderos visualizamos la identificación del lote de mayor extensión. Se trata de un lote, habla de cuánto es su área, los linderos que tiene, que están determinados en una escritura, y también, bueno, acá vemos en la anotación cuando se constituye el reglamento, dice claramente constitución, reglamento de propiedad horizontal en modalidad de parcelación, y constituye reglamento de propiedad horizontal, lo está realizando en este caso Ernesto. Entonces, en el momento en que se constituye, la matrícula 73653 se convierte en matrícula matriz de RPH de parcelación y se abren todas las matrículas correspondientes a cada una de las unidades de los lotes que se constituyeron en reglamento. Y el folio de una de las que se constituye se visualiza de esta manera. Vemos que nos informa que está la matrícula matriz de la que sale, el tipo de predio rural. Cuando miramos lo de cavidad y linderos, nos cuenta que este lote es el 25-1, que tiene esta área de 357.30 metros cuadrados. Esta área nos va a indicar ese porcentaje de coeficiente de copropiedad que tiene. Vamos a ver si acá lo logro ubicar. Acá dice con coeficiente de 2.7%. Y miren que acá no me habla de área construida, me habla de área de terreno. ¿Sí lo ven? Entonces, esta matrícula inmobiliaria hace referencia a un lote que está dentro de un lote de mayor extensión.
Mientras que en el reglamento de propiedad horizontal de un edificio o un conjunto residencial estamos hablando de una matrícula inmobiliaria que tiene un área privada construida, o no en el caso de los parqueaderos descubiertos, pero tiene un porcentaje de copropiedad. Entonces va a haber un tema que involucra la avalúo para la parte del lote y el terreno. Bueno, avanzo. ¿Cómo se visualiza la información? Es similar. También se tiene una ficha resumen donde va a estar la información de la matrícula de mayor extensión con los respectivos datos de las zonas comunes que tiene este reglamento de propiedad horizontal en modalidad de parcelación. Y para cada una de las matrículas inmobiliarias que salen de este reglamento, se hace una ficha catastral, se registra su información. En este caso, se habla del porcentaje, el área del lote total, el coeficiente de participación y el área construida, en este caso vendría siendo el área del lote, que es el lote de uso exclusivo y particular de esta matrícula inmobiliaria, y ya aquí sería pues como los datos del propietario. Aquí se cerraría el tema de la parcelación. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos. Hola. Profe, no, yo creo que claro. Excelente, profe. Muchas gracias. Les voy a compartir nuevamente para quienes se conectaron hace un rato el vínculo para que diligencien el formulario de asistencia. Bueno, acá termina el curso. ¿Qué les voy a pedir? Dos cosas. Bueno, pedir una y la otra es una deuda mía con ustedes. Lo primero, voy a pedirles, si es posible, que voy a dejar un pantallazo, ya que se conectaron más personas, para llevarlo en el registro final del curso. Les agradezco muchísimo toda la asistencia que tuvieron. Voy a quitar la participación. Esperen, yo quito compartir pantalla. Voy a tomar un pequeño pantallazo. Si quieren encender las cámaras, se los agradezco a quienes quieran, quienes se sientan incómodos y no la quieran encender, pues no hay problema. Voy a tomar un pequeño pantallazo, una fotico de todos. Les agradezco muchísimo la asistencia, la participación, el interés. Sé que esto era voluntario, me sentí muy contenta por la acogida que tuvo el curso, tanto internamente con la universidad, con algunas personas externas a ellas. Fue realmente muy gratificante esta experiencia. Me gustó muchísimo. Me siento muy contenta por las personas que se conectaron, los aportes que hicieron, la respuesta que dieron, así no hayan participado, el solo hecho de estar aquí escuchando, recibiendo una información. Para aquellos que participaron, gracias por compartir ese conocimiento. Catastro es una cosa gigante, que es muy dinámica, como les decía, y cada uno de esos aportes, digo que mínimo aprendimos algo, una sola cosa. Hasta yo aprendí. Les agradezco mucho toda esa asistencia y esos aportes que hicieron. Espero que el contenido haya sido de su agrado y que hayan adquirido información nueva. También estoy muy satisfecha de haber podido compartir todo el contenido que se tenía planeado. Pudimos cubrirlo completamente. Hay unos temas más amplios que no están dentro del TAC, que sé que les hubiera gustado que los viéramos, pero también hay unos temas que se amplían con la misma tecnología en las materias que ustedes están viendo. En el diligenciamiento del formulario pueden poner qué temas les gustaría que se dieran en otros tags, cosas que ustedes consideren que puedan ser complementarias para el estudio que están haciendo con la universidad. Y les estaré compartiendo por correo y por el tablero, espero por correo para que les llegue a todos, a quienes son externos, les estaré compartiendo el normograma que les dije que les iba a pasar y algunos contenidos complementarios que sí que me los han pedido, pero les digo, los voy a dejar para el final para poder hacer el paquete. Eso espero estárselos entregando antes de finalizar la semana. No sé, me gustaría, si tienen el espacio, si quieren participar, hacer una especie de retroalimentación, una retrospectiva, como se le dice, qué vieron ustedes, qué podría mejorarse, qué les pareció que fue bueno o que no fue tan bueno. Me gustaría escucharlos. Quienes quieran participar, es libre, no es obligatorio, si quieren lo pueden escribir por el chat, si no quieren hablar, pero sí sería muy bueno poder tener ese espacio de retroalimentación con ustedes. Voy a abrir el chat para estar pendiente. Hola, ¿alguien? Profe, no, excelente su conocimiento, el compartir tanto con los compañeros y con usted. Y sí, el catastro es algo muy extenso, entonces cada día se aprende más. Y gracias. Aprende más, sí, chicos, eso sí es verdad. Se le nota a usted la preparación para darnos clase, porque hay
hay veces que los profesores pues no se preparan como para dar clase, entonces no, excelente. Felicitaciones y gracias. Alba, muchas gracias y a ti también, muchas gracias por la participación. De una u otra forma hubo personas que siempre vi los nombres y ay, aquí ya se van a conectar. Tenis era la primera en llegar normalmente, luego Kelly, Nayeli, tenía ya hasta el orden de cómo llegaban, ya me las conocía. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere compartir? Lorena, no. Hola, Oscar. Muy agradecido pues como por el espacio, soy como infiltradito, pero eso es un tema que me apasiona mucho, todo lo que tenga que ver con el tema inmobiliario. Pues muy agradecido pues que la universidad permita pues como que uno pueda pues como participar de estos espacios. Frente al tema me parece excelente, manejas muy bien el tema, sos muy organizadita en las presentaciones, tenés como ese don para enseñar, te felicito. Gracias. Y cualquier cosita en las que les pueda colaborar con el mayor gusto, porque yo soy de los partidarios de que el conocimiento, la mejor forma de darle como ese sentido al conocimiento es cuando uno tiene esa actitud de compartir de manera abierta y eso pues como que se plasma en usted. De parte mía, pues, con una cuñita, soy abogado, evaluador inmobiliario, un enamorado de todo el tema de propiedad horizontal, a la orden en lo que les pueda colaborar. Entonces, un abrazo para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Oscar, por la participación. Una persona muy vital para mí porque nos ayudaste a complementar temas ya jurídicos de derecho, de código civil y demás, que no eran propios de la temática catastral, pero se ramificaban dentro de los casos y las dudas que surgían. Y pues yo también estoy muy contenta de que la universidad le permita este espacio a personas externas porque estamos construyendo juntos y somos comunidad, a fin de cuentas. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? O, bueno, si tienen algo que me quieran decir para mejorar, no todo es perfecto en la vida. Yo también recibo retroalimentación de cosas que ustedes consideren o que algo que hubieran querido que hubiese tenido el curso. También puede servir una sugerencia. Profe. ¿Sí? Hola, Benis. No, yo pues como los compañeros, no, mil gracias. Muy claros los temas, pues lo que usted decía que muy contenta porque se vio toda la temática, muchas veces no se alcanza a ver pues como todo lo que uno quiere. Y también lo que decía Alba y lo que dice usted, el catastro es una cosa muy amplia y sobre todo que es de casos muy puntuales, pues que a uno le explican, digamos que el tema normativo, pero a usted le llegan casos que tiene que saberlos coger. Te hacen Y pensar. con Oscar excelente, sí, con Oscar excelente porque nos ayudó mucho. No Oscar, sabía que era externo, bueno, déjenos el datico en el chat para ubicarlo cuando necesitemos la asesoría jurídica. Sí, realmente sí, muy rico el sí. complemento. De Claro, verdad que no, sí. Y lo otro, con el mayor aprecio, ya les voy a escribir cualquier cosita, cualquier inquietud, cualquier preguntita. Créanme que antes, yo siento que cuando uno le pregunta se enriquece más y si no sabe uno, entonces lo esfuerza a uno a consultarme, entonces eso lo va oyendo uno más profesional. Les voy a colocar mi teléfono y el correo en el chat, listo. Realmente complementando lo que dice Oscar, una de las formas en que uno puede aprender, incluso se los doy como tips si no se los han dado, no lo conocen, es compartir cuando uno quiere aprender algo, un tema nuevo, para quienes sean muy nuevos en el tema catastral, se pueden tomar el tiempo de leer sobre un tema, aprenderlo, pero una forma de hacer ese refuerzo de conocimiento es enseñárselo a otra persona. Por eso la labor de un docente hace que un docente siempre esté aprendiendo y refuerza mucho el conocimiento porque es adquirirlo y transmitirlo, y en ese proceso de transmitirlo está reforzando. Incluso acá yo contemplaba una idea, pero en la pregunta de otra persona yo veía, no vi esa parte, pero sí, la complemento y me gusta mucho esa parte porque podemos cubrir más temática o más casuística, que en un momento uno consolidando la clase de pronto no la visualiza porque se te escapa porque son muchas cosas. Entonces me gustó mucho porque enriqueció mucho el curso y la temática que brindamos. Por acá le agradezco a Nayeli las palabras, me alegro mucho que hayas aprendido algo, sé que hay diferentes niveles de referencia y personas externas, hay quienes han trabajado toda la vida en catastro y ahorita están buscando adquirir este título y se están reforzando muchos conocimientos, hay quienes están arrancando de cero en el tema catastral y van a salir a un mundo laboral. Entonces, como son distintos momentos, espero que se le haya dado el enfoque en el que para algunos no haya sido aburrido y que para otros no haya sido mucha información de entrada. O sea,
de todas maneras las clases quedan disponibles, las pueden volver a reproducir, pueden acceder a ellas y estén pendientes del correo, que creo que les voy a mandar la información por correo electrónico para que le pueda llegar a todos. No siendo más, alguien más por acá. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias, Oscar. Hola, sí, Alba. Profe, yo le iba a complementar que algo bueno también del TAC fue el horario, pues que nos lo dieron en tiempito en que no habíamos iniciado, entonces era aprovechar el tiempo. Por eso yo fui una juiciosa que me conecté porque pues no tenía que estudiar, porque muchos de los TAC también se le cruzan a uno con las clases, entonces por más que no quisiera estar presente era muy difícil, o en horario laboral, pues que inclusive alguna vez una profesora hizo el comentario, no, es que el TAC se da y si usted puede entrar y le da, pues entra, pues como quien dice, lo cuadraron para que el que esté libre y no haga nada, pues pueda entrar, pero tampoco pues es como la idea es que es bueno, porque sabemos que este tema de virtualidad es mucho que se contemplen en horarios donde ustedes puedan acceder, contemplando que hay personas que trabajan, sí, tienes razón. Profe, por ejemplo, había un muy buenísimo con la profe Lorena, de reconocimiento predial, pero que era siempre a las 4 en el horario de uno de trabajo. Entonces, no, hay veces que esos son muy importantes y mire que en yo trate de no faltar, pero hay veces que colocan uno que a las 10, a las 11, a las de la mañana. Sí. Entonces son horarios que las personas que trabajamos nos queda como muy difícil. Ok, no, realmente pues fue oportuno entonces este aporte porque a veces cuando mandan la propuesta sí lo enfocan a veces en otro horario y pues yo por parte mía dije no puedo hacerlo en otro horario distinto porque yo también estoy en otras actividades laborales en el día, entonces no podía, incluso sí me parece pues que se tenga muy presente que son estudiantes pero que también están trabajando y tienen otros espacios para poder tener mayor asistencia. Gracias por ese aporte, muchachos, no sé, algo que crean que iban a mejorar para poder tener como aspectos a mejorar, algo que ustedes consideren o algo que ustedes hubieran querido que se hiciera. Piensen en algo que les faltó, que visualizaron y de pronto les faltó o estamos todo muy bien. Gracias, Yesenia, por esas palabras. Steven también. Muchachos, profe, entonces pues yo no identifico como qué faltó, pues porque realmente los que no trabajan en catastro, uno como que ahí vamos, ¿cierto? Como viendo todo, pero yo pienso que las personas que están en catastro sí saben que hace falta pues, reforzar alguna cosita. Sería bueno pues, que ellos que manejan más la temática lo hicieran, no sé. Pues bueno, yo les agradezco mucho los aportes, los comentarios, todo este proceso y esta participación hasta el último momento. De verdad que quedo muy contenta por la participación, por las personas, por todo este espacio que compartimos. Y no, pues ya, este es el último día, este es el adiós. Bueno, chicos, de todas maneras pueden reproducir los videos posteriormente para quienes se perdieron alguna clase. Creo que todas fueron muy buenas y no fue solo el proceso que yo tuve con ustedes de lo que les traje, sino que el taxe fue agradable por parte y parte. La temática, digamos, pues la orientación que yo le di y el acompañamiento y los aportes que ustedes hicieron, la participación, el interés que mostraron. Realmente, si yo tuviese que calificarlo, les doy un 5 porque se cubrió todo, tanto por parte de ustedes y mía. Realmente, muchísimas gracias y espero que tengamos a futuro otros espacios y que puedan seguir aportando mucho, tanto en su vida laboral como académica, con este TAC. De verdad que Profe, como una recomendación, sí, como para la universidad. Dime. Por ejemplo, a ver, que exista una materia así como como todas las clases que usted nos dio, o sea, sino que es en TAP, pero que exista como la materia en sí de todo eso, porque es que es muy extenso, lo de supernotariado y registro es muy extenso, compraventas de todo. Entonces, si los muchachos, o sea, yo ya llevo pues mi experiencia, pero los que apenas están empezando, sí debería de existir una materia pues de registro. No, pues yo paso todas estas observaciones, por eso les digo, es enriquecedor. Si quieren, lo pueden poner lo deberían poner en el registro del formulario, ingresen esa información, eso que se les ocurra,
que es construyendo para mejorar incluso el programa, hacerlo mucho más amplio, más enriquecedor. No sé hasta qué punto haya pues ese abarque, pero yo entiendo que la universidad escucha a los estudiantes, la universidad está en proceso de construcción constante porque obviamente lo que se busca es tener un programa bien fortalecido. Entonces, pues, ¿qué les digo? Gracias por esas recomendaciones, las voy a tener en cuenta, las voy a transmitir. Y bueno, ya no siendo más, nos despedimos, que tengan una feliz noche, muchas gracias por todo y les deseo muchos éxitos en todos sus proyectos, tanto académicos como laborales. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Profe, gracias. Hasta luego. Un gusto, voy a detener la grabación.